APRESID es una red de productores que impulsa la producción sustentable. Queremos acompañar tu viaje con nuestra mirada y experiencia sobre temas de interés para tus decisiones productivas de cada día. REM APRESID es la red de manejo de plagas con toda la información sobre malezas, insectos y enfermedades. Bienvenidos a un nuevo episodio de Integrando Manejos, el podcast REM APRESID. Virus del mosaico estriado del trigo. ¿Llegó para quedarse? Licenciada en Ciencias Biológicas, Marina Montoya y doctora Vanina Alemandri. Bienvenidos a un nuevo episodio de Integrando Manejos, el podcast REM APRESID. Mi nombre es Lucrecia Salgado, yo soy miembro de la Regional Tandilla y en esta oportunidad invitamos a la doctora Vanina Alemandri. Ella trabaja en INTA, en el CIAP, Centro de Investigaciones Agropecuarias, en IPAVE, que es el Instituto de Patología Vegetal, y en UFIMA, que es la Unidad de Fitopatología y Modelización Agrícola. También nos acompaña Marina Montoya. Ella es licenciada en Ciencias Biológicas, hizo una maestría y está cursando el doctorado en la Universidad de Mar del Plata. Pertenece al grupo de Sanidad Vegetal y Patología Vegetal del INTA Balcarce y allí trabaja como directora técnica del Servicio de Diagnóstico de Fitoenfermedades. Bienvenidas a las dos. Hoy vamos a estar hablando del virus del mosaico estriado del trigo. Así que bueno, la idea es hacer un ping-pong de preguntas entre cada una de ellas y vamos a comenzar con Vanina. Vanina, se sabe que el virus del mosaico estriado es una de las enfermedades virales más importantes a nivel mundial, pero te queríamos preguntar cuál es la importancia de la enfermedad a nivel nacional, las causas, por qué el aumento de la incidencia y lo que nos quieras contar. Bueno, buen día, Lucrecia. Un gusto estar acá hablando con ustedes respecto a esta virosis, que como vos dijiste es la más importante a nivel mundial de este cereal. En Argentina hace 20 años que está detectado este virus. En ese momento el SENASA la declara plaga no cuarentenaria reglamentaria debido al potencial de daño que tiene. Y en ese momento que fue detectado en la provincia de Córdoba, lo cual fue expandiéndose a otras regiones trigueras, lo cual fue detectado muestras positivas en la provincia de Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa, en Santiago del Estero, en Tucumán. O sea, la virosis está distribuida en casi todas las regiones trigueras del país. Y como en otras partes del mundo donde el virus ya ha sido detectado, en ciertos años se dan algunos brotes, algunos aumentos de incidencia. En el caso de Argentina, hubo una epifita importante en el 2007 en el sur de la provincia de Buenos Aires. En el 2008-2010 también hubo altas incidencias y severidad en la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Córdoba en el 2012 fue también una importante presencia de la virosis. Y el año pasado, en la campaña anterior, hubo una fuerte presencia de la virosis con muchas consultas y muchas muestras positivas detectadas en el laboratorio. Respecto a las causas que hacen que haya un aumento de la incidencia en lugares donde el virus ya está establecido, generalmente están asociados a las plantas reservorios y a condiciones climáticas. Respecto a las plantas reservorios, la principal causa que están a veces asociados a los aumentos de incidencia de esta virosis son los trigos voluntarios. Los trigos voluntarios, generalmente los campos que dan plantas positivas en otras partes del mundo siempre están asociadas a trigos voluntarios. Sin embargo, hay otros hospedantes que también son reservorios, tanto del virus como del vector, como puede ser el maíz o la avena, el centeno, el tritical, el sorgo. Y bueno, ya que mencioné el centeno, uno de los temas importantes y que surgen preguntas son el rol que pueden cumplir los cultivos de cobertura como reservorios tanto del virus como del vector. Si bien el hospedante principal es el trigo, cuando no está el trigo, los ácaros tienen que sobrevivir en algún hospedante, tanto el virus como el vector, y el centeno está como segundo en susceptibilidad junto con la avena después del trigo. Por lo tanto, resulta interesante estudiar las tasas de crecimiento y qué rol puede estar cumpliendo en la epidemiología de esta enfermedad. Y con respecto a las condiciones ambientales, se sabe que el ciclo de vida del ácaro vector
que pasa de huevo, ninfas y adultos, están influenciadas por las temperaturas. Por ejemplo, el ciclo de vida completo del ácaro a cierta temperatura, 20 grados, es de 13 días, 12 días, y puede reducirse a 7 días cuando la temperatura aumenta a 27. También la eclosión de los huevos se detiene a temperaturas cercanas a cero, o sea que las temperaturas en el ciclo de vida del vector también están influenciando. Y por otra parte, las temperaturas y las condiciones de humedad afectan la distribución de los hospedantes alternativos. Por lo tanto, también es otra de las cosas que influyen en el aumento de casos en donde el virus ya ha sido detectado en otras campañas. Bien, buenísimo. Una pregunta que es muy importante para los productores, que es, ¿cuál es el impacto en el rendimiento en el trigo, Marina? Buen día, Lucrecia. Efectivamente, como la mayor parte de las enfermedades tienen alguna penalidad en la productividad de los cultivos. En este caso, los números que se han obtenido después de epifitias en distintas partes del mundo son variables, pero llegan desde niveles bajos hasta el 100% de pérdidas de los lotes. En algunos casos, algunos datos de Estados Unidos daban un promedio de pérdida de 2,6% de rendimiento. No hay tantos datos para la Argentina, pero sí es claro que cuando uno observa los efectos que tiene la enfermedad y los síntomas que causa, que muchos de ellos es la disminución del tamaño de las plantas, cuando sobre todo las infecciones son bastante más tempranas, esto termina causando una pérdida importante en el rendimiento. Hay varios factores que afectan la gravedad, digamos, del efecto sobre el rendimiento, que tiene que ver con la susceptibilidad de los cultivares en cuestión, la densidad del ácaro que esté portando al virus, el momento de la infección, siempre sabemos que cuanto más temprano más grave será el efecto, y la presencia de estos hospedantes que mencionaba Vanina, la densidad de población de esas plantas hospedantes que puedan tener al ácaro y el virus, también son un factor que pueden agravar el efecto final sobre el rendimiento, o sea, la incidencia y la severidad de la enfermedad y finalmente del rendimiento. Muchas gracias. Y Vanina, vos comentaste que la campaña pasada hubo una fuerte incidencia acá en Argentina. Queríamos preguntarte qué información pudieron recabar, aprovechando que fue malo para los productores, pero pudieron seguramente recabar información. Sí, la campaña anterior hicimos un trabajo en conjunto desde el IPABE, desde el SEAP, junto con el INTA de Marcos Juárez, de Balcarce, de Pergamino, de Paraná y con el grupo de APSE, donde desde el IPABE recibíamos todas las muestras para hacer la determinación en laboratorio y confirmar la presencia del virus por métodos serológicos, y en total recibimos 217 muestras, de las cuales el 69% fue positiva. Esas muestras involucraban a 64 sitios distribuidos a lo largo de todas las regiones productoras de trigo, de las cuales 54 sitios o localidades fueron positivas. Esas muestras positivas involucraron a 9 subregiones trigueras de Argentina, involucrando la provincia de Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, Entre Ríos y La Pampa. Las muestras positivas involucraron a más de 30 cultivares diferentes de trigo. A una muestra de avena también resultó positiva, y también junto con el envío de muestras hacíamos un par de preguntas, unas encuestas para tener información con respecto a los aspectos epidemiológicos de la enfermedad, y en esa encuesta la mayoría de que enviaron muestras al laboratorio fue que el origen de la semilla fue propia, que la mayoría usó siembra directa, que el antecesor en el 50% fue soja, el 24% fue girasol y el 10% fue maíz. La mayoría de los que mandaron muestras manifestaron observar una incidencia media, la mayoría contestó que fue media, un 16% fue alta, y en el caso de la zona de Tres Arroyos, sí observaron varios lotes con un 100% de incidencia de la enfermedad. O sea, el 100% de las plantas presentaban síntomas, de las cuales unas muestras fueron remitidas al laboratorio confirmando la presencia del virus. Y con respecto a la severidad, la mayoría manifestó también una severidad media,
un 20% manifestó una severidad alta y un 12% una severidad baja. Y por otra parte, el 40% manifestó que no observó trigos voluntarios cercanos a los lotes infectados, el 35% sí, y el 8% manifestó que tenía trigos guachos lejos, y un 2% observó verdeos de avena en los lotes conlindantes a los lotes donde dieron positivas las muestras. Todos estos resultados están en un informe en una página web del INTA, que están disponibles para verlos y bajar el trabajo desde ahí. Buenísimo. Marina, un poco para ir más a lo práctico, a lo operativo, ¿qué recomendaciones, existe alguna recomendación de prevención o manejo de la enfermedad? Algo ya comentaste en cuanto a la elección de variedad, fecha de siembra, el tema de fertilización, pero si tuviéramos que darle recomendaciones concretas a los productores, ¿qué es lo que vos nos recomendás? Bien, lo importante es tener en cuenta que en la campaña propiamente dicha, donde se observa la enfermedad, ya no hay mucho por hacer. Lo que sí se puede hacer es de ahí en adelante. Hay 3 medidas básicas que son las más importantes para la prevención. Una es el control de los puentes verdes, o sea, eliminar todos los trigos guachos y todas esas especies que entre la cosecha del trigo y la siguiente siembra puedan actuar como puentes o lugares o reservorios para que sobreviva tanto el ácaro como el virus. Eso es una de las cosas más importantes, o sea, eliminar los puentes verdes. La otra es no utilizar semilla proveniente de lotes de cultivos que hayan tenido la enfermedad. Eso no sé si lo mencionamos tan claramente, pero puede haber una transmisión a través de la semilla, que aunque son porcentajes muy bajos, puede ser importante para cuando uno introduce esa semilla en un lugar donde no estaba la enfermedad. En el caso de un país como el nuestro, que ya tiene instalada en toda la región triguera esta enfermedad, no es nuevo, aunque se cree que puede haber sido así la forma en que entró, pero ahora lo importante es no llevarla hacia nuevos lotes. Entonces, cuando uno tiene una mínima sospecha de que pudo haber tenido la enfermedad, lo importante es no utilizar esa semilla. Atado a esto, lo que siempre trato de recomendar es, cuando uno tiene una sospecha, mandar muestras al laboratorio para poder certificarlo, porque es mucho más práctico mandarlo en el momento que está la planta en el campo que después enviar la semilla a analizar. Es mucho más rápido y uno ya sabe, por ejemplo, saber si es esa enfermedad u otra, o si tiene que aplicar algún tipo de producto en el lote. Entonces, si uno sabe que es una virosis, no va a poder echar nada, tiene la certeza de qué es lo que va a poder hacer con esa semilla. Y la tercera medida, o sea, vamos con la primera, que es eliminar los puentes verdes. La segunda es no utilizar semilla sospechosa o confirmada. Y la tercera es la elección de variedades con menor susceptibilidad a la virosis. Esta información está disponible la mayor parte de los años en que se presenta la enfermedad. Generalmente la información la suele recopilar el INTA Marcos Juárez, y hay una lista de cultivares con la cantidad de enfermedad que presentaron en las redes de evaluación de cultivares de trigo, lo cual es una herramienta muy importante a la hora de elegirlo. También en algunas de las notas que hemos sacado el año pasado con Vanina y la gente que colaboró en este trabajo, aparecen algunas de las variedades que habían sido usadas y con sus distintas positivos y negativos para la presencia del virus. Pero básicamente lo importante es recordar esas 3 medidas: eliminar los puentes verdes, no utilizar semilla candidata y tratar de elegir cultivares que sean mejores para defenderse ante la enfermedad. Y ahí también habías comentado, que te pregunto si puede ser otra recomendación, el tema de que las siembras tempranas puede ser que favorezcan más la presencia del ácaro en cuanto a la fecha de siembra. Hay una recomendación de que hay que tratar de evitar esas siembras tempranas que tienen que ver con a disminuir el tiempo hasta que ocurren las primeras heladas. Es un factor que puede llegar a disminuir también la población del ácaro. Se suele recomendar retrasar
algunas semanas la fecha de siembra, pero lo importante es que para todas las zonas en general hay una ventana de siembra recomendada. La recomendación es retrasarla respecto de esa ventana, sin desfavorecer el cultivo que vamos a implantar. Buenísimo, muchas gracias. Bueno, también sería interesante, también nos contaron un poquito, pero un poco más profundizar en cómo podemos identificar, Vanina, esta enfermedad a campo, qué síntomas. Bueno, también hablaron un poco de las condiciones predisponentes, pero cómo el productor se puede dar cuenta de que está ante esta enfermedad. Bueno, con respecto a los síntomas, los dos principales síntomas de esta virosis son el mosaico y el estriado en hojas, que es una alternancia de zonas cloróticas amarillas o verde clara con verde normal de la planta. En casos más severos, esos síntomas pueden progresar a necrosis. En casos donde las infecciones son tempranas, como ya dijimos al comienzo, donde los daños son más severos, pueden observarse un enanismo. Las plantas pueden producir semillas vanas y en el caso más severo pueden provocar hasta la muerte de la planta. Bueno, esos serían como los principales síntomas de esta enfermedad. Y con respecto a las condiciones predisponentes, se sabe que a nivel mundial hay un estudio que muestra que los vectores, que Azaria tos-Shigella, que es el único vector descrito para esta enfermedad, tiene la capacidad de persistir tanto en zonas semiáridas como templadas y que tiene una distribución limitada por calor y por sequía. Y las condiciones cálidas y húmedas serían las óptimas para el crecimiento de este vector. Bueno, como comentábamos recién, digamos, las temperaturas suaves hacen que los vectores estén más activos y que puedan llegar más tempranamente al cultivo recién emergido de trigo y pueden transmitir la virosis. Es decir, que los otoños cálidos y prolongados, los inviernos suaves, estarían favoreciendo la transmisión y la presencia de estas virosis. Otra de las cosas también a tener en cuenta es que el vector, que bueno, es Azaria tos-Shigella, el único descrito para esta enfermedad, es muy chiquito, hace falta una lupa para poder observarlo, por lo menos de 20 por, no tiene alas y necesita del viento para poder ser trasladado. Esa es otra de las características que tiene esta enfermedad. Se ha descrito que el viento puede llevarlo y trasladarlo hasta 4 kilómetros desde la zona donde están en altas poblaciones. Y nosotros estamos haciendo un trabajo en conjunto con el grupo de estadística de la Universidad Nacional de Córdoba, que es parte del UFIMA, donde estamos tratando de analizar variables climáticas con los datos históricos de esta enfermedad, y los primeros análisis están mostrando que el viento es una de las variables que influye en la epidemiología de la enfermedad, justamente por esto, por la distribución del vector, que al no tener alas necesita sí o sí de este viento para poder ser trasladado. Muchas gracias, Vanina. Y te puedo hacer otra pregunta relacionada también con las condiciones predisponentes, que Marina fue muy clara, el tema de los puentes verdes. Sabemos que hoy el productor en Argentina está adoptando cada vez más el tema de cultivos de cobertura, cultivos de servicios, como el centeno, más en tu región, Córdoba, o más al sur, avena, que eran los segundos después del trigo guacho. Sabiendo que vienen sistemas en donde es un beneficio tener, por el tema carbono, por el tema salud del suelo, tener más tiempo el suelo cubierto. ¿Qué recomendación o cuándo es que estos cultivos se consideran puentes verdes y generan esa predisposición para el ácaro? Sí, respecto a los cultivos de cobertura, hay varios trabajos que lo asocian con diferentes enfermedades, y en el caso de Azaria tos-Shigella, que es el vector de esta virosis, se requieren de estudios para poder ver cuál es la tasa intrínseca de crecimiento que tienen, por ejemplo, el Azaria tos-Shigella en centeno,
para ver qué rol cumple en la epidemiología de la enfermedad, porque hay que ver si realmente alcanzan los niveles poblacionales para poder, digamos, provocar un impacto en el aumento de los casos. Es un tema que sí, que se está hablando y que es de mucho interés para poder ver realmente qué rol cumplen en la epidemiología de esta virosis, y no solamente esta virosis, sino de otras enfermedades, principalmente cuando son transmitidas por un vector. Entonces sí hay que ver y estudiar qué rol cumplen estos cultivos de cobertura, no solamente en esta virosis, sino en varias otras enfermedades. Buenísimo, súper importante para empezar a tener cada vez más en cuenta cómo se va complejizando los sistemas, ¿no? Y bueno, vamos a la última. Marina, si querés, te queríamos preguntar cómo podemos realizar un diagnóstico correcto, el tema de los testeos, el tema testeos en laboratorio, si nos puedes dar un poco de claridad en eso. Bien, como ya sabrá la mayoría, para poder manejar adecuadamente un lote, lo importante es tener un buen diagnóstico, saber cuál es el problema que tenemos para tomar las medidas adecuadas. En el caso de esta virosis, como ya mencionó Vanina, tiene algunos síntomas que pueden llegar a veces a asemejarse a otras cuestiones. Entonces, lo importante ante la duda es tomar muestras de los lotes en cuestión para ser enviados a un laboratorio. En el caso de la virosis, por ejemplo, el año pasado recibimos muestras en las cuales se presentaban síntomas similares en algunas ocasiones con los inicios de una bacteriosis. Entonces, la función importante que tiene el laboratorio es descartar o confirmar alguno de esos casos, y además se mandaban esas muestras para testear por las dudas, porque siempre pueden convivir las enfermedades, no van a ser afectadas por una sola, sino que pueden tener más de una. Entonces, algunas de esas muestras eran enviadas también para testear para la virosis. Entonces, en el caso de tener alguna sospecha u observar algunos de estos síntomas que mencionó Vanina, lo importante es tomar láminas de las hojas de esas plantas afectadas, de distintas plantas, de distintos lugares del lote, tomar las láminas solas, ponerlas entre un papel y enviarlas a los laboratorios que tienen las instalaciones y los recursos para poder hacer esto, y la técnica que se utiliza para confirmar fehacientemente que se trata del virus del mosaico estriado es la técnica de ELISA. ¿Por qué? Porque en general, como ya te decía, los síntomas a veces pueden ser confusos en algunos momentos del desarrollo del síntoma. Entonces, para confirmarlo, lo mejor es tratar de hacerlo con la técnica de ELISA. Justamente, a partir del año pasado, por ejemplo, en INTA Balcarce recibimos y acopiamos numerosas muestras de trigo, y las enviamos al laboratorio de Vanina, al IPAVE, para poder realizar la confirmación de esta virosis, que forman parte de este trabajo que ella estuvo mencionando. Así que, recapitulando, lo importante es tomar distintas zonas del lote donde haya plantas con síntomas sospechosos, las ponemos entre 2 hojas de papel, no es necesario que se mantengan frescas, pueden estar secas como si fueran herborizadas, eso va a servir igual. Por si se preguntan por el tema de la frescura de la hoja, pueden estar secas entre 2 papeles y las envían, o puede ser al INTA Balcarce, algún otro laboratorio que tengan a mano que pueda servir para confirmarlo, o en el caso de Vanina, al IPAVE, para poder hacer el análisis. Buenísimo. Buenísimo. Muchísimas gracias a ambas. Vanina, no sé si querés hacer alguna reflexión final. No, uno de los temas también que nosotros nos consultan bastante es por el control químico del vector, que bueno, es también un tema que todos preguntan, les interesan, pero es una medida que no es efectiva. En este patosistema no es efectivo, los productos no son efectivos, el ácaro está en zonas muy protegidas, los productos no llegan al vector, y en el caso de productos sistémicos tampoco son efectivos, ya que el vector requiere de muy pocos minutos para adquirir el virus y ya es suficiente para transmitir la enfermedad. O sea que es muy, muy eficiente en la transmisión del vector, entonces tampoco son recomendados y no es efectivo el uso de productos químicos para este patosistema. Bueno, muchísimas gracias a ambas, muy interesante esta información para los productores, esperemos que no sea un año de alta incidencia igualmente,
La saludamos con mucho cariño y hasta el próximo podcast Rema Preside. Bueno, muchas gracias a ustedes y estamos a disposición para lo que necesiten. ¿Sospechás la presencia de virus de mosaico de trigo en tu lote? Envía tu muestra a la red de manejo de plagas de APRESID para confirmar el diagnóstico junto al laboratorio IPAVE de INTA. Toda la info que podamos relevar es clave para hacer frente a esta enfermedad. Escribinos para recibir el protocolo de envío de muestras. Las siguientes empresas sponsors son parte de la REM: Bayer, Corteva AgriScience, FMC, Summit Agro, Sumitomo Chemical, Syngenta, UPL, Rizobacter. Los esperamos en el próximo episodio de Podcast REM. Integrando Manejos.